Es posible que estés comenzando a crear tus primeros webcómics y tus historias comiencen con una increíblemente extensa y compleja explicación del mundo donde se desarrolla. Y quizás también creaste un elaborado sistema de poder con reglas complicadas y nombres aún más difíciles de pronunciar. Este es Dodo, él hizo lo mismo. Este es uno de los errores más comunes al momento de comenzar a contar una historia. Creemos que las personas se interesarán por algo muy extenso e increíblemente elaborado. Por alguna razón creemos que complicado es sinónimo de interesante, pero nada más lejos de la realidad. En serio, ¿no quieres que las primeras páginas de tu historia se vean así, con una montaña de información y una diminuta imagen de referencia? Lo que necesitas es que las personas se sientan interesadas y enganchadas desde el inicio, y bombardeándolos con un extenso párrafo de información no lo lograrás. Antes de comenzar a contarle a las personas lo increíble que es el mundo de tu historia, primero debes centrarte en lo que realmente importa. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics, y en este video te mostraré algunos de los errores más comunes que cometemos al momento de comenzar a contar una historia, y que debes evitar a toda costa. Y te daré algunos consejos que te ayudarán a contarla de una manera simple e interesante, donde las personas no entren en coma en las primeras páginas. Bien, el principal error que deberíamos evitar al comenzar a contar una historia ocurre cuando al principio de ella comenzamos atacando a la gente con mucha información, que puede resultar muy densa y difícil de entender, por lo tanto aburrida. A este error tan común se le llama sobreexposición. Cuando sobreexponemos tanta información, esperamos que las personas simplemente la lean, porque por alguna extraña razón, después de hacerlo, creemos que se sentirán interesadas. Verás, tu principal objetivo cuando creas una historia es hacer que las personas den vuelta a la página y continúen leyendo. Y generalmente creemos que para que las personas hagan eso, debemos explicarles todo. Pero las personas no quieren que se los expliques. Quieren verlo por ellos mismos a través de la historia. No deberíamos subestimar la inteligencia de las personas. Ellas mismas pueden deducir qué es lo que pasará después. Y si al principio solo les tiras toda esa información, probablemente abandonen tu historia, y puede que te excuses diciendo: no les gustó mi historia porque es muy compleja y complicada para ellos. Pero esas son solo excusas. Mira, estás creando historias para que otras personas las lean, así que debes pensar en esas personas, deben ser tu prioridad. Debes ponerte en sus zapatos y pensar: ¿qué sentiría yo si al momento de comenzar una historia me topara con todo este texto? No te engañes, te daría mucha flojera leerlo, pero sé que tu intención no es mala. Muchas veces hacemos esto porque creemos que las personas necesitan toda esa información para poder comprender la historia. Solo intentamos ayudar, ¿cierto? Pero si antes de comenzar la historia debo de leer 10 páginas de explicación, entonces quizás no sabemos cómo contar una historia. Las personas no se tocarán el corazón y abandonarán tu historia en la primera página si les resulta aburrido. O peor aún, puede que no se den ni la oportunidad de leer tu historia, simplemente por cómo se ve. Pero para que las personas decidan darle una oportunidad a tu historia y den vuelta a la página, hay dos cosas que necesitas dejar muy en claro cuando comienzas tu historia. Tienes que decirle inmediatamente a las personas de qué trata tu historia y de quién trata tu historia, porque eso es lo primero que las personas se preguntan cuando comienzan a leer una historia. Así que tú debes darle esas respuestas lo antes posible. Así que responde estas dos preguntas: ¿quién es el protagonista de tu historia? ¿Y qué es lo que hace el protagonista en tu historia? Responder estas dos preguntas hará que la historia inevitablemente avance y las personas sientan que sí les estás contando algo, sin necesidad de sepultarlas en una montaña de información, porque todas las historias se tratan de alguien haciendo algo. Parece obvio, ¿cierto? Pero a veces no lo es. En cada historia hay un protagonista y en cada historia hay una acción principal que el protagonista debe realizar. Déjame mostrarte cómo funciona esto en una de las historias más queridas del anime. Hunter x Hunter es una historia que trata de Gon, un chico que fue abandonado por su padre, el cual es un cazador, y ahora Gon quiere encontrarlo, y para lograrlo decide convertirse él también en un cazador. Al menos al principio esa es la premisa de Hunter x Hunter. ¿Y quién es el protagonista? Gon, un chico que fue abandonado por su padre y ahora quiere convertirse en un cazador para encontrarlo. ¿Y cuál es la acción que Gon realizará para lograrlo? Se convertirá en un cazador e irá en su búsqueda, porque cree que ese camino lo llevará hacia él. Es decir, al inicio de esta historia conocemos rápidamente a Gon, y lo que sucede inmediatamente después de que lo conocemos es que comienza su viaje para convertirse en cazador. Gon va en busca de su padre, y durante gran parte de esta inconclusa historia vemos a Gon realizando esa acción principal. Hunter x Hunter tiene un mundo muy interesante, lleno de criaturas extrañas, con un montón de personajes con alguna clase de superpoder, justo como nos gusta, y tiene popularmente uno de los sistemas de poder más complejos, mejor construidos y coherentes del mundo del anime. El sistema de poder en esta historia funciona como un juego de mesa, tiene reglas, condiciones y restricciones, es simplemente muy detallado, pero ese complejo sistema de poder y ese increíble mundo funcionan porque la idea de la historia es clara y sólida.
Imagina que este círculo representa tu historia, y esta capa que rodea el círculo más pequeño es lo más superficial de la historia. Aquí podemos ver el sistema de poder, el mundo donde se desarrolla, y todos esos superpoderes. Pero en el centro podemos ver la premisa de la historia, de quién trata y de qué trata realmente. Esta historia se trata de un niño en busca de su papá, así de simple. Así que primero enfoca todos tus esfuerzos en dejar muy claras estas dos cosas, y después añade todos esos detalles que hacen a tu mundo increíble, en vez de empezar tu historia sepultando a la gente en una montaña de información. Pero si después de haber escuchado todo esto, aún así crees que tu historia necesita algún tipo de explicación al inicio, bien, te diré que hay muy buenas historias que hacen esto al inicio, como My Hero Academia. En My Hero Academia seguimos la historia de Deku, un chico sin superpoderes viviendo en un mundo donde todos tienen uno. Aún así, él sueña con convertirse en un héroe y hereda superpoderes de otro héroe, y ahora debe asistir a una escuela de superhéroes para aprender a usarlos. El protagonista obviamente es Deku, y la acción principal que realizará a través de toda la historia es asistir a la escuela de héroes para convertirse en uno, así de simple. Pero la primera página de My Hero Academia es literalmente de una breve explicación del mundo donde se desarrolla la historia. Pero inmediatamente después de esa página vemos a Deku, y el autor nos presenta la premisa de la historia. Nos dice de qué trata la historia y de quién trata la historia. En este caso, una explicación al inicio fue totalmente necesaria porque es totalmente relevante con la vida de Deku. Es muy necesario entender que Deku, que no tiene superpoderes, vive en un mundo donde todos tienen uno. El detalle es que toda esa explicación solamente aparece en una sola página. Si tu historia obligatoriamente requiere algún tipo de explicación, asegúrate de que sea algo corto. De esta manera no se sentirá pesado o agresivo y las personas no tendrán pereza de leerlo. De hecho, si no les muestras mucho a las personas, pueden llegar a sentir algo de curiosidad sobre los detalles y preguntarse por qué ese mundo es tan diferente. Para contestar esa pregunta deberán seguir leyendo. Así que evita la sobreexposición de información a toda costa. Y esto no solamente aplica al anime. Harry Potter tiene uno de los mundos más interesantes y mejor desarrollados que hay en las historias de fantasía y magia. Y ninguna de sus películas comienza con un discurso de cómo funcionan las varitas o cómo es el sistema político entre los magos y las personas normales. En serio, solo decir político me aburrió. La historia comienza con el protagonista, un chico que descubre que es un mago y ahora quiere aprender a hacerlo, y para ello debe ir a la escuela de magia. Esa es la premisa de Harry Potter. Suena muy simple a pesar de tener ese increíble mundo, pero las mejores historias en realidad son simples. El protagonista es Harry y la acción principal que desarrollará a través de toda la historia es asistir a la escuela de magia, y nos engancha fácilmente porque podemos entender de qué trata la historia y de quién trata la historia. Y una vez que sabemos esto, ahora sí, dime todo lo que quieras sobre varitas, sombreros y magia. Hay una regla muy simple para todas las historias y dice más o menos así: no lo digas, muéstralo. Esto quiere decir que en vez de narrar tu historia, muéstrala a través de las acciones de los personajes, porque las acciones de los personajes es de lo que realmente trata tu historia. Estar consciente que las historias tratan sobre alguien haciendo algo es algo que siempre debes tener en mente. En serio, anótalo en un papel, te ayudará mucho, porque sabemos que las primeras preguntas que nacen en la mente de las personas antes de leer una historia son de qué trata la historia y de quién trata la historia. Mostrarles eso hará las cosas fáciles de entender, y la idea es hacerle la vida lo más fácil posible a las personas cuando leen nuestra historia. Lo que me recuerda a otro de los errores más comunes que siempre dificultan seguir una historia: nombres. De nuevo, por alguna razón creemos que complicado es sinónimo de interesante, y les ponemos nombres a los personajes increíblemente difíciles e imposibles de recordar. Sé que tú también lo haces. Mira eso, ese nombre abarca 2 renglones. Por querer parecer interesantes, solamente hacemos las cosas más complicadas. Digo, no está mal tener 1 o 2 nombres algo excéntricos, pero más de eso puede resultar confuso y pretencioso. Esto es algo personal, pero yo prefiero los nombres cortos y sencillos, fáciles de recordar tanto para los personajes como para los nombres de las historias. Así que cuando comiences a contar tu historia, menos es más, y quizás llegues a sentir que por no poner toda esa montaña de texto, las personas no entenderán tu historia, y crees que tu historia realmente lo necesita, pero la mayoría de las veces no es así. Hay muchas historias muy complejas que comienzan de una manera muy sencilla, y eso es lo que las hace geniales. Tener la habilidad de contar cosas complicadas de una manera fácil es todo un don, y es a lo que deberías de aspirar. Si te das cuenta, la mayoría de las veces en los mangas, los globos de diálogo son pequeños, encapsulados en pequeñas cantidades de información. Esto hace que la experiencia de leer esas historias sea ligera y muy agradable. Lo que me está diciendo el autor es que realmente se preocupa por mí, se preocupa por ser claro y al mismo tiempo motivarme para continuar la historia. Muchas gracias, autor. Recuerda que nuestro objetivo es hacer que las personas den vuelta a la página y continúen leyendo. Así que piensa en las personas y asegúrate que se sientan lo más cómodas posibles cuando lean tu historia, para que decidan darle una oportunidad y den vuelta a la página. De todas formas, vas a comenzar tu historia con una explicación de 10 hojas, ¿verdad?
Espero que este video te ayude a contar tu historia de una manera clara y agradable para los lectores. Y si es así, no olvides dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Ni Edgar.